estén perdiendo más tiempo. Oramos entonces. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra. Te rogamos que nos des entendimiento para poder comprender cómo podemos sacar más provecho de ella. Rogamos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estar viendo entonces algo acerca de métodos de estudio bíblico. En realidad, como el tiempo es muy cortito, solo hoy y mañana, vamos a estar dando algunos principios para poder sacar más provecho de la Escritura. En primer lugar, hoy vamos a ver algunos principios y vamos a tomar un pasaje para practicar ahí en el pasaje. Bueno, entonces, en primer lugar, hay 3 etapas en el estudio bíblico. La primera etapa es la etapa de observación. Yo tengo que observar y la pregunta que me hago es, ¿qué dice? Por ahora solo observo. Observo y me pregunto, ¿qué dice? Pero no solamente esto. Cuando uno observa, tiene que ser un buen observador. Hay que también mirar no solo qué dice, sino quién lo dice y a quién se lo dice. Observar el contexto, observar quién está hablando, observar la situación en la cual se está diciendo eso. Observación. Luego viene una segunda etapa que es la interpretación. Ahora me pregunto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? Y luego recién la etapa de aplicación donde me pregunto, ¿qué significa esto para mi vida? Ahora, yo no puedo cambiar el orden de las etapas. Si yo quiero aplicar cuando todavía no interpreté correctamente, voy a tener problemas. Primero es la etapa de observación, después de interpretación y después de aplicación. Así lo hace un médico. Un médico viene y lo primero que hace es te observa. Observa los síntomas, observa el color de tu piel, observa si tienes dolores. Luego te manda a hacer unos análisis y ahí tiene que interpretar la cantidad de glóbulos, esto, el otro. Interpreta y recién después aplica, da la medicación. Así lo hace un investigador cuando está observando la escena de un crimen. Él observa todos los detalles. Luego manda a analizar el ADN y todo esto, interpreta a ver si hay evidencias y recién después saca conclusiones. Bueno, tenemos que aprender que este proceso se tiene que hacer de esta manera. Observar, interpretar, aplicar. Tengo que bombardear al texto con preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es aquello? Preguntas, todas las preguntas que se te pueden ocurrir. Sacar aplicaciones rápidamente puede llevar a errores muy graves. Por ejemplo, un versículo. Dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ¿Y ellos qué dijeron? 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Me gusta este pasaje porque Jesús está haciendo razonar a los discípulos. Les está haciendo pensar. Les dice, a ver, ven la situación, ¿se acuerda alguien? ¿Fueron buenos observadores? ¿En qué situación estaban cuando Jesús les dice todo esto? Volvemos para atrás. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirá, guardado la levadura de los fariseos. A ver, ¿estaban en dónde? Estaban en una barca, así que estaban navegando, estaban en un lugar. Tendríamos que ver dónde, era el mar de Galilea. Estaban navegando en el mar de Galilea y se habían olvidado de traer pan. ¿Había cuánto? Un pan. Eran 12 discípulos. Partir un pan entre 12, muchos no van a comer cada uno. Y Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y dice entonces que los discípulos
cuando Jesús les dijo eso, decían esto es porque no trajimos pan. Discutían entre sí. Entonces, Jesús les hace pensar. Dice, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Cuando 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? 7. Y él le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Si vamos a ir al pasaje, Marcos capítulo 8, versículo 16, los discípulos dicen, y discutían entre sí diciendo, esto es porque no trajimos pan. Es decir, Jesús nos dice esto de que tenemos que guardarnos la levadura porque no trajimos pan. Discutían. Bueno, Jesús les hace recordar lo de los 5 panes entre 5.000, entre 4.000, y después dice, ¿cómo aún no entendéis? Pregunta, ¿nosotros entendemos lo que quiso decir? ¿Entendés o no entendés? Yo no entiendo. ¿Qué cuenta hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? 5 dividido 5.000 por... ¿Cómo es? ¿Qué es la cuenta que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo aún no entendéis? Dijo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Cómo es para interpretar correctamente este pasaje? Vamos a ver. Acá esto nos lleva a observar, pero a observar no solamente este pasaje. ¿Qué más tendrías que observar? Dice Jesús ahí, por ejemplo, cuando los 7 panes entre 4.000, ¿qué tendría que observar? Cuando hizo el milagro. ¿Cuándo fue que hizo ese milagro? ¿Dónde está? ¿Con quién lo hizo? ¿Ves? Tenemos que... Este pasaje nos lleva a 2 situaciones. Cuando Jesús hizo un milagro con 5.000 y otro después con 4.000. Tenemos que retroceder en el Evangelio de Marcos y tratar de ver estas 2 situaciones y tratar de empezar a investigar qué es lo que Jesús quiso decir con esto. ¿Qué quiso decir Jesús con esta lección? Porque Jesús ahí nos está como retando. ¿Cómo aún no entendéis? Muchas veces leemos la Escritura y no entendemos. Y es más, algunos no solo leen la Escritura, sino que discuten sobre la Escritura y discuten cosas que no entienden. ¿Ves? Ellos, los discípulos, discutían. Esto porque no trajimos pan. Yo te dije que te traigas pan, ¿no? Discutían. Lo que no entendían. Nosotros tenemos que tratar de entender. Entonces, vamos a retroceder para ver los 2 milagros que hizo Jesús. Cuando Jesús repite un milagro, por algo es. ¿No? Por algo repitió el milagro. Jesús está sacando, quiere que los discípulos aprendan una lección de esto. Cuando no entiendes la Escritura, te pierdes de las lecciones que el Señor quiere darte a tu vida. Jesús quería darles una lección, pero ellos no entendían. Jesús les estaba preguntando, a ver, cuando los 5 panes con los 5.000, ¿cómo aún no entendéis? A ver, ¿qué es lo que Jesús está queriendo enseñar? Vamos a repasar. Para eso tenemos que retroceder. El primero de los milagros está en Marcos capítulo 6, pero vamos a ir un poquito más atrás todavía, porque tenemos que ver dónde estaba Jesús. Vamos a ver. Ahí tenemos una foto del mapa de Israel, y ahí más precisamente el mar de Galilea. A ver. Muy bien, ahí tenemos el mar de Galilea. De este lado, ven que dice Galilea, todo esto que está rojo acá, en esta zona vivían judíos. Acá hay ciudades muy conocidas. Está Capernaum, está Genesaret, ciudades donde Jesús hizo muchos milagros, donde muchos de sus mensajes fueron dados acá. ¿No es cierto? Entonces, el mar de Galilea, donde los discípulos solían pescar. Acuérdense que varios de ellos eran pescadores. Y lo hacían acá en el mar de Galilea. El mar de Galilea, ahí tenemos algunas fotos. En realidad no es un mar, es un lago, porque es de agua dulce. Y está muy bajo, es el lago que está más bajo del nivel del mar.
Solo hay uno más bajo, que es el Mar Muerto, pero ese sí es mar porque es bien salado. Ese sí está más bajo, pero este es el mar que está más bajo. Y entonces acá se hacen unas tormentas muy fuertes. Ustedes saben que los discípulos tuvieron que enfrentar varias tormentas. Ahora, acá en Marcos capítulo 4, al final, Jesús les dice, pasemos al otro lado. ¿Ves? Cuando Jesús les dice, pasemos al otro lado, está haciendo esta indicación, que tenían que salir de esta zona y ir a esta zona de acá. A esta zona de acá. Ahora, vamos a retroceder un poquitito para ver en el mapa. En esta zona de acá, ¿cómo se llama? Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades, eran 10 ciudades de los griegos. De este lado vivían gentiles, de este lado había una corrupción impresionante, eran las ciudades más pecadoras de esta región. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo que se fue a una provincia apartada? Muchos dicen, se hubiera ido a esta zona, porque si algún muchacho quería ir a donde abundaba el pecado, ¿dónde iba a ir? Decápolis. Ahí estaba lo peor de esa zona. Así que ahí Decápolis era una zona donde se adoraba a un ídolo llamado Belzebú. Belzebú, ¿sabes qué significa Belzebú? El dios de las moscas o el dios de la corrupción. De este lado adoraban a los cerdos. Los judíos, los cerdos eran animal inmundo, pero de este lado criaban cerdos. Así que los judíos, cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, no estaban muy contentos, que digamos, porque los judíos no querían saber nada de ir al otro lado. Ir al otro lado era peligroso, era ir a enfrentar a los demonios, era ir a la tierra donde abundaba el pecado. Así que los discípulos no entendían mucho por qué vamos al otro lado. Y si uno lee el final del Evangelio de Marcos, sabe que cuando fueron hacia el otro lado, como Jesús les dijo, se levantó una tormenta terrible. Se levantó una tormenta que, según la palabra que usa en la Biblia, fue la peor de todas. Porque la palabra que usa acá es la única vez que la utiliza en el Nuevo Testamento y es un sismo, es decir, como si fuera un maremoto. Fue algo terrible, tanto que los discípulos que estaban acostumbrados a navegar en el mar de Galilea pensaban que se morían, ¿te acuerdas? Y Jesús entonces reprende, ¿se acuerdan? A las olas, al viento, y se produce una lanza. Jesús reprende. Ahora, es interesante porque esta palabra, reprender, solo aparece antes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, donde él reprendió a un endemoniado y le dijo, calla, enmudece. Y estas dos mismas palabras son las que le dice acá a la tormenta. Quiere decir que aparentemente esta tormenta estaba producida por los demonios. Los discípulos sabían, claro, ¿ves? Vamos a enfrentar a los demonios y mirá, ellos no quieren que lleguemos ahí, están muy enojados. Entonces finalmente llegan al otro lado. Ahora Jesús va a darles una gran lección, porque en el Salmo 107 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Cambió la tempestad en sosiego y apaciguó las ondas del mar. Ahora llegan finalmente al otro lado. Marcos capítulo 5. ¿Quién los recibe? Me pueden seguir ahí en su Biblia. Marcos 5. ¿Quién los recibe? El endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno. Un personaje que parece salido de una película de terror, ¿no? Vivía en el cementerio, lo ataban con cadenas, vivía desnudo, un tipo que asustaría a cualquiera. Jesús le pregunta y dice que se llama legión porque eran muchos demonios que lo poseían. ¿No es cierto? Jesús libera a este muchacho, pero pasa algo muy extraño. ¿Se acuerdan qué pasó? Los demonios le dijeron a Jesús, no nos eches, permitinos ir a los cerdos. Jesús se lo permite. ¿Y qué hacen los cerdos? Se tiran al agua. Se tiran al agua. 2000 cerdos se tiran al agua. Ustedes saben cuánto vale un cerdo, ¿no? 2000, ¿cuánto vale? 2000 veces más. Muchísima plata. Mucho. Fue una gran pérdida para ellos.
Cuando ves ahí, seguís la lectura en Marcos, dice que vino la gente a ver lo que pasaba y le contaron lo que había pasado con el endemoniado, cómo Jesús le liberó, pero también le cuentan lo de los cerdos. Y entonces la gente, ¿qué le dice a Jesús? Andate de acá, porque si estás un día y ya nos hiciste perder 2000 cerdos y te queda una semana, nos fundimos todo, ¿no? Andate de acá. Jesús no pudo hacer ningún milagro en ese lugar. Jesús no pudo dar ningún mensaje en ese lugar. Los discípulos se van a haber preguntado, ¿para qué vinimos hasta acá? Casi nos morimos cuando cruzamos el mar, enfrentamos la mayor tormenta de la vida, ¿para qué? ¿Para qué? Nos echaron, no pudimos hacer nada. Sin embargo, ganaron a uno. Y este endemoniado quería irse con Jesús y Jesús no lo deja. ¿Y qué le dice Jesús al endemoniado? Fíjense, Marcos capítulo 5, Jesús 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde? En Decápolis. Cuán grandes cosas hizo Jesús con él. Y todos se maravillaban. El ex endemoniado se quedó ahí en Decápolis, predicando y contando testimonio, contando cuán grandes cosas hizo Jesús. Uno dice, ¿qué tiene que ver esta historia con lo de los panes que nos estaba contando? ¿Ya van a ver? Ya van a ver. Lo que quiero que aprendamos es que si no observamos la Escritura no podemos interpretar. Vamos a ver. Tenemos que avanzar. Ahora sí. Ahí está el versículo que recién leímos. Llegamos a Marcos capítulo 6. Versículo 35 al 44. Ahí encontramos la alimentación de los 5000. Ahí encontramos cuando Jesús hace el milagro la primera vez. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron lo que habían hecho, etc. Dice, vení, vamos a un lugar aparte. Ahora, si ustedes ven, los discípulos acá estaban del lado de Galilea, de la zona de los judíos. Jesús hace el milagro de los 5000. Es muy interesante este milagro porque se acuerdan que Jesús les dijo a los discípulos, dale de comer. Los discípulos comenzaron cada uno a pensar, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar comida? Uno preguntó 200 denarios, no alcanza. Siempre me pregunté, ¿por qué dijo 200 denarios? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 1000? ¿Por qué 200? Bueno, me imagino que este habrá juntado plata entre todos los discípulos y juntaron 200. Y dijo, pero 200 no alcanza. Y otro discípulo le dijo, ¿y para qué juntaste plata? ¿Dónde vamos a comprar? Si no hay ningún supermercado cerca acá. Y entonces le dijo, si vamos hasta la próxima ciudad, y calculó cuánto tiempo tardaría, ¿no? Se nos mueren todos de hambre. Y otro discípulo fue más práctico, dice, a ver, yo voy a buscar entre la gente, quizás algunos trajeron comida y podemos repartir. Pero volvió frustrado porque ¿a cuántos se encontró? Solo a uno. Y dijo, 5 panes y 2 peces, ¿qué es esto para tanto? Lo menospreció al niño. Jesús no le dijo que busquen la comida. De eso se encargaba él. Del milagro se encargaba él. Ellos tenían que ser administradores. Tenían que repartir el milagro. Los sentaron entonces de 50 a 50 y administraron la gracia. Eso es lo que dice Pedro, ¿ves? Dice que cada uno según el don que ha recibido ministro de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Del milagro se ocupa Jesús. Él nos mandó a repartir el pan, nada más. Nosotros tenemos que llevar el pan al hambriento. A veces nos cargamos con problemas y digo, pero ¿cómo vamos a hacer para solucionarle los problemas? Nosotros no podemos solucionar el problema a nadie. Del milagro se ocupa Jesús. Nosotros tenemos que llevar el pan. Y no sé si somos buenos administradores, porque ¿se imaginan si los discípulos iban todos a un sector y del otro lado no iba nadie? Y la gente dice, traigan pan para acá también, ¿no? Ellos tenían que llevar el pan a todos. Ser buenos administradores de la gracia. Ahora, ¿sobró cuánto acá? 12 cestas. 12 cestas. Ahora, me llama la atención algo. ¿Viste? Hay, a veces cuando uno es maestro de escuela dominical, a veces los nenes salen con cada pregunta, ¿no? Una vez un nene le dice al maestro, maestro,
¿los animales van al cielo? No, querido, empezó a contar los animales. ¿Y si los animales no van al cielo, de dónde salen los caballos blancos de Apocalipsis? Callate, nene, no hables más. Y un nene le estaba preguntando al maestro, maestro, ¿de dónde sacaron las 12 cestas? Le pregunta, ¿no? Pero ya vamos a ver de dónde las sacaron. El asunto es que eran 12 discípulos y cada uno tenía su cesta. Y 12 porque eran 12 tribus de Israel. 12 significa que Jesús era suficiente para alimentar a esa multitud, pero aún abunda. Él era suficiente para alimentar a las 12 tribus de Israel. Ahora, resulta que, vamos a pasar acá, llega Marcos capítulo 8. Dijimos, el primer milagro, Jesús está acá. Ahora viene el segundo milagro. El segundo milagro lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículos 1 al 8. Ahora viene el trabajo de ustedes. Ustedes tienen que trabajar también. ¿Dónde estaba Jesús acá cuando hizo este segundo milagro? Dice, versículo 1, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a los discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Ahora, ¿dónde estaban? Acá, ¿cómo hago para saber dónde estaban? Tengo que ver antes. Acuérdense que capítulos y versículos se puso mucho tiempo después, por el año 1300. Capítulos y versículos fueron puestos para ayudarnos a encontrar los pasajes. Pero que acá está dividido, la lectura viene de antes. A ver, si uno lee versículos anteriores, ¿dónde estaban? Si te vas fijando 37, 7:37 no lo encontramos, 36 no, 35 no, 34 no, 33 no, 32 no, 31. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Decápolis. ¿Te suena conocido? Estaban acá, Decápolis. Pasó un año desde que Jesús había estado ahí. Y ahora vuelve Jesús ahí. Dice que pasaron por la región de Tiro y Sidón y llegaron a Decápolis. ¿Quiénes vivían, dijimos, ahí en Decápolis? Gentiles. Ahora va a ser el milagro a los gentiles. Por eso repite el milagro, porque lo había hecho de este lado para los judíos. Ahora lo hace en Decápolis. Ahora, ¿qué había pasado la última vez que estuvo en Decápolis? ¿Cuántos mensajes dio Jesús? Ninguno. ¿Cuántos milagros hizo? Bueno, le echó los demonios. No es milagro. No lo sanó, nada. Le echó los demonios. Ni un milagro, no mensaje, ni nada, lo echaron. Vino un año después a Decápolis. ¿Cuántos se reunieron? 4.000 eran. 4.000. Estaban 3 días ahí escuchando a Jesús, ni siquiera se querían ir a la casa. Y uno dice, ¿por qué ahora se reunieron a escuchar a Jesús? ¿De dónde esta gente conocía a Jesús? ¿Por qué se reunieron 4.000 ahora a escuchar a Jesús? ¿A quién había dejado Jesús en Decápolis? Dejó un misionero en Decápolis. Al ex endemoniado. Un año dando testimonio al ex endemoniado, contando cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y ahora cuántos se reunieron? 4.000. Fíjate, ¿no? Lo que puede hacer un hombre. ¿Se acuerdan los discípulos? ¿Para qué vinimos a este lado? Mirá, casi nos morimos cruzando el mar y nos echan. ¿Para qué? Nunca es en vano la obra de Dios. Se salvó uno solo, pero mirá lo que Dios hizo con esa vida. Se reúnen ahí 4.000 hombres. Había 7 panes. Acá no está la historia del niño y todo eso, eso fue el anterior. Acá hay 7 panes. ¿Pero cuánto sobró acá? 7, pero hay que ser buenos observadores, dijimos. Marcos capítulo 8, miren el pasaje donde empezamos. Y
Fíjense, estamos ahí en el versículo 20, 19 y 20. En el 19 hace referencia al primer milagro, dice: ¿cuántas cestas llenas recogiste? ¿Y ellos qué dijeron? 12. ¿Y ahora cuántas? 7. 7. ¿Pero 7 qué? 7 canastas. 7 canastas, no cestas. Son dos palabras diferentes, ¿ves? A eso me refiero cuando habla de observar. ¿Observaste que eran dos palabras diferentes? Yo lo leí 1000 veces al principio y no me había dado cuenta. Pero una son cestas y otra dice canastas. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ahí tenemos la canasta y la cesta. La cesta es chiquita, es tipo una mochila. Es lo que llevaban los judíos para el viaje. Los judíos no comían cualquier comida. Los judíos no podían comer comida de los gentiles. Los judíos cuando iban de viaje llevaban su comida en la cesta. Por eso había 12 cestas. Los discípulos tenían sus cestas, pero ¿cómo estaban? Vacías, ¿no? Pero después de hacer el milagro estaban llenas. Pero acá están del lado de los gentiles. Y acá dice 7 canastas. La palabra canasta es la misma que se utiliza en Hechos cuando dice que descolgaron a Pablo en una canasta. Se calculaba que en una canasta podían entrar 50 kilos de pan. Así que era menos cantidad, pero eran 12 eran las otras, pero 12 cestas eran chiquitas. 7 canastas es mucho más, en realidad. Mucho más. Sobraron 7 canastas de 50 kilos cada una. ¿Cuántos panes sobraron? 350 kilos de pan. 350 kilos de pan. Y si te fijas, cuando termina el milagro, dice que Jesús los mandó a los discípulos en la barca. Él se queda, ¿sabes? Y dice que no tenían un pan ahí, que había solo un pan en la barca. Solo un pan tenían. Había sobrado 350 kilos de pan y los discípulos, ¿qué? Se llevaron solo uno. Solo uno. Y entonces Jesús le dice: guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los herodianos. ¿Qué tendríamos que hacer ahí para interpretar correctamente? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué diferencia hay entre fariseo y un herodiano? ¿Sí? Ahí, ¿cómo haces? Bueno, vas a un diccionario bíblico y buscas la palabra fariseo. Y luego buscas la palabra herodiano. Y cuando vas a ver la palabra fariseo, vas a ver que son estas personas de este lado, y lo tenemos vestido, personas que eran legalistas, personas que ellos seguían la ley judía de una forma sin que se falle ninguna letra. Ellos eran muy legalistas. Ahora, de este lado tenemos a los herodianos. ¿Quién era Herodes? Herodes era, bueno, Herodes fue un personaje, pero ¿por qué algunos judíos lo seguían? Porque Herodes fue el que hermoseó el templo. El templo que tenían los judíos era un templo sin nada de lujo, y que incluso había sido profanado en la época, antes de la época de Cristo, en una época que está relatada en el libro de los Macabeos, una época de los sirios que conquistaron y hicieron desastre. Y Herodes de pronto lo mandan a gobernar esta región, y para congraciarse con el pueblo, él hace del templo judío una de las obras más hermosas del mundo. El templo quedó no digamos que tenía la gloria de Salomón, pero era un templo hermoso. Venían miles y miles de judíos de todas las regiones cada año a visitar ahí el templo. Entonces había muchos judíos que eran herodianos. ¿Qué significa? Seguidores de Herodes. No tanto seguidores de Herodes, sino que ellos tenían esta mentalidad. Si nosotros dejamos que Herodes, que era un malvado, nos reconstruyera el templo, entonces, ¿por qué vamos a ser tan legalistas como? Los herodianos eran más liberales. Los herodianos
eran más de que ellos decían, sí, se puede comer con los gentiles. Porque si vos dejaste que un gentil como Herodes tocara el templo, ¿ves? Entonces, había fariseos y herodianos, dos grupos totalmente distintos, ¿no? Dentro de los discípulos había discípulos que eran fariseos y discípulos que eran herodianos. A ver, ¿quién se te ocurre que podía ser herodiano? Mateo, muy bien, Mateo, porque ¿qué hacía Mateo? Cobraba impuestos para Herodes. Pero había otro como Pedro, fariseo, ¿te acuerdas, Pedro? Nunca comí nada inmundo, le dijo al Señor ahí en Hechos, ¿te acuerdas? Nunca comí nada inmundo. Así que tenías dentro del grupo fariseos y herodianos. Llegó la hora, terminó el milagro de los 4.000, todo hermoso, 3 días seguidos de conferencia, pero la gente ni se fue a la casa. Jesús hizo el milagro. Sobran 350 kilos de pan. Jesús le dice, bueno, vámonos de vuelta, tenían que ir a Galilea. Vámonos al barquito. Y en algún momento Jesús pregunta, ¿hay algo de comer? ¿Y había cuánto? Bueno. Y Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de los... ¿Qué le está diciendo? A ver. ¿Por qué los discípulos no trajeron pan? ¿Por qué hay un solo pan? Y dice que los discípulos que estaban haciendo discutían entre sí, esto es por qué no trajeron pan. Yo me puedo imaginar la discusión. Ahí estaba Mateo, que le dice a Pedro, te dije, Pedro, que traigamos pan. Te dije que traigamos pan. ¿Y por qué no llevaron pan? Porque era pan de los gentiles. ¿Te acuerdas que era? Y estaban en canastas de los gentiles. Y entonces Pedro dijo, no, este pan de los gentiles, yo nunca comí nada inmundo. No. Y ahora que Jesús pregunta, Mateo le había dicho, te dije, traigamos pan, vos no querés traer pan, mirá, ahora el Señor está enojado. Y Jesús le dice, guardaos de la levadura, fariseo. ¿Qué le está diciendo? Dejen de discutir por lo que no entienden. Aprendan la lección. A ver, ¿qué es la lección? Jesús les dice, cuando partí el pan con 5.000, ¿cuánto sobró? 12, para todos los judíos. Y cuando partí para los gentiles, ¿cuánto sobró? 7. Porque las gente que vivía ahí, a ver, lo pasamos ahí. Ahí está, Josué 3:10. Estos pueblos eran los que vivían en Canaán y que se fueron a vivir a esa zona de Decápolis. Decápolis se construyó mucho después por los griegos, pero esa zona vivían esto, mirá, cananeo, eteo, hebeo, fereceo, jereseo, amorreo y jebuseo. Si las contás, ¿cuántas son? 7. Jesús está diciendo, yo soy suficiente para satisfacer el hambre de todos ustedes y de todas las 7 pueblos que están acá en esta región. ¿Sí? Jesús le dice, yo soy suficiente para los judíos, yo soy suficiente para la gente y no soy suficiente para ustedes. No soy suficiente para ustedes. La pregunta es, ¿ves? ¿Jesús es suficiente para ti? Jesús es suficiente. Ellos discutían y decían, no, porque no. Jesús dice, guardaos de la levadura. La levadura es la mala doctrina, es la corrupción, la contaminación. Y muchas veces nosotros discutimos de cosas que no entendemos. Y Jesús dice, ¿no entendés? ¿No entendés lo que significa? Ahora, ¿por qué traje este pasaje, este ejercicio? Porque muchas veces no captamos las lecciones que el Señor nos quiere enseñar. No entendemos. ¿Por qué? Porque no observamos, no interpretamos correctamente. Al principio yo me dije, ¿qué habría que hacer cuentas? ¿Viste que son 5.000 por dividido la raíz cuadrada de 12? No. Lo que hay que entender es observar el pasaje y ver dónde estaba Jesús. Estaba en Decápolis. ¿Y quiénes vivían en Decápolis? Eran gentiles. ¿Y cuántos son? Canastas. Canastas eran lo que usaban los gentiles. Y ahí vas entendiendo la lección que el Señor le quería dar. ¿Te das cuenta? Cuando uno comienza a observar y a entender el pasaje, comenzás a
la mente se comienza a abrir, comenzás a descubrir qué es lo que Jesús quería enseñar. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Lo entendieron todo? ¿Sí? Muy bien. Ahora después vamos a ver otra cosa, pero para dejar en claro esto, para concluir esta parte. Estamos hablando de la importancia de observar y de preguntarme cosas. No todas las cosas por ahí las sé. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, de los herodianos, por ahí no sabías quiénes eran. Pero es fácil encontrar. Buscas un diccionario bíblico, buscas quiénes son los fariseos, quiénes eran los herodianos. Cuando viste que había una diferencia entre cesta y canasta, vas al diccionario bíblico, qué era una cesta y qué era una canasta. Interpretar la escritura a veces simplemente es cuestión de hacer las preguntas correctas. Observar y ver qué es lo que tengo que investigar, qué es lo que tengo que ver en el pasaje. Cada detalle puede ser importante. Cada detalle puede ser importante. Tengo que aprender a observar y a hacerme preguntas. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Con quién estaba hablando? ¿Quiénes eran estos? ¿Dónde hizo el milagro? Todas estas preguntas te van a ayudar a entender el pasaje, a entender la lección. Y si no interpretaste correctamente, terminamos como los discípulos, cuando Jesús le dijo, ¿todavía no entendés? Y no podemos aprender la lección que el Señor nos quiso enseñar porque no pudimos interpretar el pasaje. Los métodos de estudio bíblico nos llevan a esto, a tratar de entender la Escritura, interpretándola en base a las costumbres que había en aquella época, en base, yo no me tengo que preguntar qué es una canasta de hoy en día, sino qué era en aquel tiempo, y quiénes eran los herodianos en aquel tiempo, y qué creían. Bueno, si no entiendo la Escritura en el contexto en el cual fue escrita, no voy a poder captar el mensaje que el Señor quería dar. Bueno, vamos a tomar 5 minutitos de recreo, voy a poner otra cosa acá y vamos a avanzar ahora a ver una segunda lección en cuanto a cómo interpretar correctamente la Escritura. Absorbe más los rayos del sol y a la noche entonces están calentitas. La gente que vivía en esas carpas no les importaba la apariencia. La apariencia no sirve en el desierto. Lo que importa ¿qué es? La utilidad. La utilidad. Estas carpas a la noche nos permiten estar abrigados. Hay algo que vale más que la apariencia. Una persona puede tener una apariencia muy linda, pero si no es útil. Esta mujer dice, yo soy como las tiendas de Cedar, es decir, quizás no pueda tener la apariencia de la princesa que se cuidó todo el tiempo en el palacio, pero el rey me amó. Yo soy útil para él. ¿Te das cuenta? A ver, uno puede sacar aplicaciones ahora, ¿no? Pero las aplicaciones las sacás después de ¿qué? Después de haber interpretado correctamente. Y la interpretación viene después de haber observado. Si vos no llegabas a esto, no ibas a interpretar, no ibas a sacar una aplicación práctica a tu vida. ¿Qué aplicación práctica? Tengo que ser, no sé, como la tienda de Cedar. ¿Qué aplicación? El método de estudio bíblico, lo que tratamos es de entender la Escritura, entendiendo las figuras que la Escritura usa. Y la Escritura usa miles de figuras. Vamos a ver rápido algunos ejemplos, miren. A ver, ¿qué decía acá? Isaías 40, por ejemplo, el esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Acá hay una comparación. A ver, ¿quién encuentra cuál es la comparación? La comparación la encontrás en la Escritura porque aparece la palabra como. ¿Dónde está la palabra como? Como las águilas. Como las águilas. Levantarán alas
como las águilas. Está hablando de que estos muchachos que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. ¿Qué es lo que tengo que estudiar entonces? A las águilas. A las águilas. Y ver cómo las águilas levantan las alas para atravesar dificultades, porque acá el contexto me habla de dificultades, de cansancio. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. A ver, ¿dónde está la lección? Bueno, las águilas a veces tienen que enfrentar tormentas a veces de nieve. Las águilas ponen el nido allá arriba en la montaña, ¿no? Donde ningún otro animal llega, porque ahí están seguros. Va a buscar comida, pero a veces cuando vuelve se levantó tormenta, nieve, vientos, y tiene que llegar a su nido. Y el águila puede ser muy fuerte, pero a veces los vientos son más fuertes y no puede llegar. Pero el águila hace algo. Cuando el águila se siente agotada, que no puede superar la tormenta, levanta las alas y planea, ¿no? Y busca una corriente de aire caliente. Y ustedes saben que el aire caliente, ¿qué hace? Sube. Y entonces vuela en círculo y deja que el aire caliente la eleve por encima de la tormenta. Deja de luchar contra la tormenta y deja que el aire caliente la eleve. Encuentra descanso. ¿Saben? Acá está hablando del pueblo de Israel que estaba en una situación como atravesando tormentas. Y dicen, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Por qué? Porque confían en sus fuerzas y corren y dicen, sí, yo voy, pero no pueden. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué está diciendo? Los que se entregan, los que confían que Dios va a hacer su obra y permiten que el viento caluroso de la prueba lo lleve por encima de la tormenta. ¿Te das cuenta? Por eso no se cansarán. Ahora, uno puede sacar una lección después de haber estudiado la comparación. La comparación. Vamos a ver uno más, solo uno más, pero es uno que tiene varias. Porque uno de los cuadros que la Biblia usa mucho para comparaciones son las ovejas. Todo el tiempo, ¿no? Tanto en el Salmo 23 como en Juan 10, todo el tiempo dice ahí Jehová mi pastor. Juan 10 dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y habla todo el tiempo de las ovejas. Pero ¿entendemos lo que quiere decir? ¿Entendemos lo que quiere decir? ¿Qué significa, por ejemplo, la frase aderezas mesa delante de mí? ¿Qué aplicación sacás? A ver, que Dios te sirve la mesa, Dios te pone los platos. ¿Qué significa aderezas mesa delante de mí? El Salmo 23 lo leemos 1000 veces, pero ¿y esa frase? Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significa? Está lleno de metáforas, se llama, comparaciones con la vida pastoril. Y uno tiene que estudiar entonces las ovejas y entender lo que significa cada una de las frases. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero después vienen algunos problemitas de la oveja. Por ejemplo, uno de los problemas que las ovejas se enfrentan son las moscas. Las moscas le causan pánico a las ovejas. Pánico, porque se le enredan ahí la lana, ponen sus larvas ahí, le agujerean en la cabeza para colocar sus larvas ahí, le causan un dolor muy grande. Y entonces es muy común ver una oveja pegar contra un tronco o contra una roca. Y a veces pegan tan fuerte que caen desmayadas ahí. ¿Y qué hace el pastor entonces cuando ve algo así? Unge la cabeza con aceite. Ahí tenés el pastor, mira, ¿ves cómo unge la cabeza de la oveja? Y las moscas ya no son un problema. A veces hay cosas en la vida que nos vuelven locos, ¿no? Pero el cuidado del pastor nos da paz en medio de las cosas que nos preocupan en la vida. ¿No es cierto? A ver, otra figura. Aderezas mesa, ahí está. ¿Qué significa aderezas mesa? Antes de la oveja es muy torpe. La oveja se come todo lo que está por delante. Vos la llevas a parte y se come todo. Baja la cabeza y... ¿no? Y entonces por ahí
se come plantas que le van a hacer mal. Aderezar mesa, ¿sabe qué es? El pastor tenía que sacar aquellas plantas que podían ser malas para la oveja. Malas para la oveja. ¿Te acuerdas cuando ya dimos una comparación? ¿Se acuerdan cuando hablamos de pasar los límites? Mirá esta oveja. Mirá. Qué bárbaro. Mirá, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay el pasto que está de este lado al pasto que está de este lado? ¿Por qué tiene que sacar la cabeza? Mirá, ¿por qué tiene que sacar la cabeza si es el mismo pasto? Y mirá cómo queda la oveja después, mirá. Ah, no, ahí no la tengo, no la pasé. Más adelante por ahí está. Todo acá abajo raspado el cuello tenía. ¿No? Y a veces eso se puede infectar a la noche. ¿Por qué? Por haber sacado la cabeza así contra el alambre. Ahora, a un cuadro más. El Salmo 23 dice, confortará mi alma, pero la palabra confortará en el hebreo simplemente significa levantará, mi alma, me levantará. Hay una palabra que David usa mucho en los salmos, es la palabra abatida. ¿Vieron Salmo 119? Abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida es una palabra que se usaba en la vida pastoril. Abatida era una palabra que los pastores usaban para las ovejas. Mira, esta es una oveja común, la oveja abatida. Yo te voy a mostrar un pequeño video de qué le pasó a esta oveja abatida. Mirala, No se puede ¿qué? Por el peso de la lana. No se puede parar. El video está sin sonido, pero la oveja grita con una desesperación. ¿Vieron que las madres pueden detectar el llanto de su bebé? Si llora de que le duele algo, si llora de hambre o si llora de capricho. El pastor conoce el balido de la oveja, sabe cuando la oveja está asustada porque hay un lobo cerca, sabe cuando la oveja le duele algo, pero dicen que el balido de la oveja abatida es desesperante. ¿Por qué? Porque en esa condición la oveja puede estar en 2 o 3 horas y si el pastor no llega a tiempo se muere. Entonces el pastor conoce la oveja abatida y ¿qué tiene que hacer? Sencillo, ponerla en pie. Ahora, sencillo para el pastor, pero la oveja no, pobrecita, porque la oveja lucha ahí, ¿no? Está, me muero, y no se puede levantar. Yo no sé si alguna vez has estado abatido. Yo estuve abatido. No me podía levantar. No tenía fuerza de levantarme. Uno a veces cae en una depresión, en una angustia. Sentí que no podés. Sentí que no te da más la fuerza. Y clamás al Señor. ¿Y el Señor qué hace? Te levanta. Confortará mi alma. Te pone en pie. Ahora, ¿te das cuenta? Mirá cuántas figuras de la vida pastoril que nos ayudan a entender, ¿no? Nos ayudan a entender. Bueno, hay muchas, no tenemos tiempo, pero la vara y el callado, ¿no? Ahí aprendemos qué funciones tenían. Eran funciones diferentes. La vara era para algunas cosas, el callado para otras cosas. Ese es el callado y esta es la vara, ¿no? Pero, a ver, no tenemos más tiempo, pero lo que quiero marcar con esto es la importancia de aprender a entender las figuras que están en la Biblia. Todo el tiempo hay figuras, todo el tiempo. Y si yo no entiendo las figuras, pierdo el mensaje. No, me quedo sin entender, me quedo sin poder aplicarlo a mi vida, me quedo sin comprender. En los métodos de estudio bíblico lo que hacemos es, primero, detectar todas las palabras que no son literales. Es decir, cuando es una comparación, una metáfora, son palabras que no son literales. Y después tratar de comprender el significado, qué quiere decir con esto. Y si no lo podemos entender, buscarlo ya sea en la historia, como las tiendas de Cedar, eso se busca en la historia, quiénes eran, cómo era ese pueblo, cómo era su casa, o buscarlo en el caso del águila, o en la vida pastoril, buscarlo en el contexto donde esa figura se usa, para saber qué es lo que se quiere decir con esa comparación, con esa figura, para poder entender
¿no es cierto? El Señor usó parábolas. En las parábolas, Él hace una comparación con cosas, costumbres de la época, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dice ahí la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Entonces viene el Señor, ¿cuántas se durmieron? 5. No, observaron mal, se durmieron las 10. Pero ¿qué diferencia había? 5 tenían aceite y 5 no. ¿No es cierto? ¿Y con quién se casó? ¿Con las 5 que tenían? Ah, se casó con las 5. Polígamo el hombre, se casó con 5 mujeres. No se casó con ninguna de las 5. ¿Cómo que no? No, ¿ves? A ver, ¿cómo hago para entender la parábola? ¿Qué tengo que ver? La costumbre de la época. Y en la costumbre de la época, ¿quiénes eran las 10 vírgenes? Eran el cortejo, las amigas de la novia, que hacían una fila con las lámparas. La novia no estaba con la lámpara. La novia estaba ahí, quizás con un ramo de flores, ¿no? Pero la costumbre era que el esposo venía de noche y entonces ponían ahí las amigas, hacían un pasillo con las luces y venía el esposo y se casaba con la esposa. Entonces las 10, de pronto el cortejo se redujo, de 10 pasaron a 5, pero no se casó. Entendemos mal la parábola porque no entendemos qué, la costumbre de la época. Entonces, yo para poder interpretar necesito entender la costumbre, necesito entender las ovejas, necesito entender el águila, necesito entender... Es la manera de estudiar la Biblia, es buscar en las costumbres. Miren, mañana vamos, si podemos, y podemos conseguir todo, mi deseo es representar la última cena del Señor. Porque hay muchas cosas ahí que las leemos, las sabemos y no las entendemos. Entonces vamos a tratar de hacer acá arriba, poner una mesa, voy a pedir a algunos hombres acá que se dispongan a ser discípulos, ¿sí? Y vamos a tratar de representarlo y ver qué pasó ese día. Porque, a ver, Jesús dijo, ¿se acuerdan? Al que diere el pan mojado, ese me va a traicionar. ¿Qué era el pan mojado? ¿Se mojaba el pan en la salsita? A mí me encantaba cuando mamá hacía salsa, yo iba a mojar el pan en la salsa. ¿Ese es el pan mojado? No. Y si el pan mojado, ¿a quién se lo dio? A Judas. ¿Y todos los discípulos lo vieron? Y después Judas se va a traicionar y los discípulos dicen, andá nomás Judas, andá, nosotros te esperamos tanto. A ver, Pedro, ¿cómo era Pedro? ¿Se acuerdan cuando vinieron a Getsemaní a buscarlo a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada, quería cortar cabeza. Cortó una oreja nomás, bueno, por algo se empieza. Pero, a ver, Pedro, ¿vos pensás que iba a dejar que Judas se vaya a traicionar al Señor? No. ¿Y por qué no lo entendió? Porque si fue clarito lo que Jesús dijo, al que diera el pan mojado, ¿por qué Pedro no lo entendió? A ver, ¿no te pasa que parece que no se entiende lo que pasa en la última cena? La última cena del Señor es la celebración de la Pascua. Cuando uno entiende las costumbres, se te van abriendo los ojos y vas comprendiendo qué pasó, qué fue lo que el Señor les enseñó ese día, cómo era esa Pascua judía de la cual dio origen después a nuestra Santa Cena. Pero para entenderlo tenemos que entender las costumbres. Ahí es como que se te hace la luz. Cuando entendés las costumbres de la época vas comprendiendo, las palabras en la Biblia toman otro sentido. ¿Te das cuenta? Lo que quiero transmitir, son 2 clases más. Lo que quiero transmitir es animarte a que tengas una pasión por descubrir lo que la Biblia dice y que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de investigar o porque leemos rápido y no observamos los detalles, como de la canasta y la cesta.
no prestamos atención a los detalles que nos pueden ayudar a entender el significado. Tenemos que tratar de investigar y ver qué quiere decir el Señor con eso, qué es la lección, qué es lo que yo puedo sacar para mi vida. Entonces, el objetivo es que para poder estudiar la Biblia yo tengo que aprender a interpretarla como si yo fuera una de las personas que vivía en aquella época. Me tengo que sentar con los discípulos, tengo que ponerme en el lugar de ellos, tengo que entender cómo era la situación, las costumbres en aquel momento, tengo que vivir poniéndome en ese lugar, y ahí voy a entender las palabras de Jesús de una manera muy diferente. Muy bien, ¿alguna pregunta? Nos quedan unos 7-8 minutitos, si hay alguna pregunta. Disculpa la pregunta que me pasa, tal vez un poco, tal vez voy a ser un poco, digamos, ignorante, ¿no? Pero es porque tal vez no conozco aquello. Cuando hacemos una interpretación de algún pasaje del Apocalipsis es muy complejo, es muy complicado, ¿no? Para poder explicar cuál de estas dos formas de poder interpretar la palabra de que recomendaría. Justamente Apocalipsis es un libro que está lleno de símbolos, de ahí la dificultad. El problema que tenemos con Apocalipsis lo tenemos porque nosotros nos gusta ver el final de la historia, pero no nos tomamos tiempo de ver el principio. A ver, ¿por qué Juan escribe con símbolos? ¿Dónde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis? En una isla de Patmos, que era una roca en medio del agua, era una isla muy pequeña. Por medio de... ¿Cómo mandó la carta de Apocalipsis? ¿Cómo la mandó? ¿La mandó por WhatsApp, por email? ¿Cómo la mandó? ¿Cómo mandó Juan la carta? ¿Por mano de quién? A esa isla, ¿quién iba? Iba una vez, calculo que una vez por semana, una vez cada tanto iban soldados a llevar alimentos a Juan. Si no, se moría de hambre, porque la isla era una roca. Juan le debe haber pedido a estos soldados, por favor, ¿me podés enviar esto? Pero eran soldados romanos. Él tenía que ocultar el mensaje de los romanos, porque no puede hablar abiertamente de que va a venir otro rey, porque todavía habría más persecución todavía para los creyentes. Entonces él escogió símbolos que los creyentes iban a conocer, pero el resto no. Él escoge símbolos que son tomados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, habla del candelabro. ¿Dónde está el candelabro? En el tabernáculo, ahí en Éxodo, cuando se construyó, ahí está. Si yo quiero entender por qué él usa la figura del candelabro para hablar de la iglesia, tengo que fijarme cómo era el candelabro. Bueno, todos los símbolos que Juan usa son del Antiguo Testamento. Usa muchos símbolos que están en el libro de Ezequiel. Entonces, para entender Apocalipsis, ¿qué tendría que hacer primero? Entender Ezequiel. A eso me refiero. ¿Sabes por qué se hace complicado? Porque queremos entender Apocalipsis sin leer todo lo previo. Yo tengo que buscar entender qué son los símbolos. La simbología bíblica no es que sea tan complicada. Aún así, Apocalipsis tiene sus dificultades. Pero por lo menos entenderíamos gran parte del mensaje si podemos descifrar los símbolos que usan. Y los símbolos están en el Antiguo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una mano. Siempre yo tenía conocimiento de que Pablo era un misionero. Ahora aquí al endemoniado se le puede llamar misionero, ¿no? Porque él fue a comunicar a su gente. Bueno, sí, Pablo no fue el primer misionero, ¿no? No hubo un misionero mucho antes que Pablo. Sí, sí. El mismo Jesús también fue misionero, porque fue enviado al mundo con una misión. Igualmente, cuando hablamos del endemoniado, lo llamamos misionero, pero él oficialmente no era un misionero, ¿no? Porque no había iglesia todavía.
¿Otra pregunta? Una consulta. Al poder interpretar las escrituras, es necesario poder acudir al poder buscar el significado de una palabra que no entendemos. Es necesario ir al original de las escrituras que ha sido en griego o en hebreo. Mira, el idioma es una herramienta, ayuda. Yo diría que no empieces por ahí, porque primero entendámoslo en castellano, que es el idioma que manejamos. Por supuesto que entender a veces la palabra en el idioma en que fue escrito, por ahí nos amplía el conocimiento. Pero no es determinante. En este caso yo diría que primero entendamos lo que quiso decir en castellano. Porque el problema no son las palabras en sí, sino lo que éstas representan. A ver si me explico. No es la palabra en sí, sino lo que representa. Porque de acuerdo a las costumbres, por ahí le dan distintos significados. Por ejemplo, nosotros, si yo te digo el color blanco, ¿no? Estaban vestidos de vestiduras blancas. ¿Qué idea te da vos? ¿Qué significa? Estaban vestidos de vestiduras blancas. Jesús, Apocalipsis capítulo 1, ahí que hablamos de Apocalipsis, dice que su vestido era blanco. ¿Qué significa? Pureza. Pureza. Pero hay una tribu indígena en Colombia que para ellos el color blanco es el color de la muerte, porque los huesos son blancos. Y entonces, si yo te hablo de vestidura blanco, ¿qué interpretan ellos? Muerte. El mensaje se distorsiona. ¿Por qué? Porque una palabra que para mí significa una cosa, para él significa otra cosa. El traductor de la Biblia a estos idiomas a veces tiene problemas no con pasar la palabra, porque blanco busco la palabra que el indio usa para blanco y listo, pero no es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que ese término blanco en realidad está usado en la Biblia para transmitir pureza. A ver, ¿qué color usan ellos para pureza? ¿Ves? Y tengo que cambiarlo entonces. Eso es la dificultad de la interpretación. No es solamente el significado de la palabra, porque si vos buscas la palabra blanco en griego, en hebreo, en chino, blanco es blanco. No es la palabra, pero es lo que significa. Y lo que significa es lo que estamos hablando acá. No es literal, es una comparación, es una metáfora. Entonces yo tengo que ver en aquella época qué significa. Ahora, si después tenés posibilidad de ver el idioma griego o hebreo, es bueno, pero yo creo que hay algunos que quieren saber el significado en griego cuando todavía no lo saben en castellano. Y ahí es donde creo que está mal el orden. Primero entendámoslo en nuestro idioma. Y si después podés ampliar, por ahí te agrega algún conceptito más el idioma. ¿Sí? Pero primero entendamos la palabra en nuestro idioma. ¿Alguna pregunta más? Bueno, quizá una pregunta más también. Cuando hacemos, por ejemplo, estudio de la palabra de Dios, existen varias versiones de la Biblia. Sería bueno, según usted, tomar en cuenta tal vez algunas otras versiones para poder entender el mensaje. Sí, sí. Las versiones a veces nos pueden dar otro punto de vista. A veces cuando uno escucha lo mismo, pero dicho de otra forma, por ahí lo entendí mejor. Hay que tener cuidado que no todas las versiones son buenas. Pero dentro de las versiones que son buenas, es bueno siempre. Es bueno porque a veces me lo dice con una palabra, a veces con otra, y por ahí le da un sentido que me ayuda a mí a entenderlo. Muy bien. Mañana entonces seguimos, tomamos el tiempo de descanso porque 4:30, ¿no? Estamos abajo, entonces tenemos ahí un tiempito para acomodarnos.